Este tema en particular que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con lo que le llamamos temperatura y presión estándar, que son 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Son la temperatura y presión estándar, ¿sí? Dice, los cálculos de presión, volumen y temperatura, sustituyendo los valores de las variables DAS en la ecuación de estado de los gases, son directos, pero para aplicar este método es necesario tener a la mano una tabla de valores de R en diferentes unidades o una buena memoria, ¿sí? Entonces, también, aparte de las temperaturas y presiones estándar, que son condiciones que usualmente los libros o los manuales o inclusive el diseño de los equipos, muchas veces les dicen, estas condiciones de operación del equipo son a condiciones estándar de tu fluido. Sí, quiere decir que tenemos una temperatura estándar y una presión estándar. Y a veces también te dice, está basado en un comportamiento de gas ideal, ¿sí? Que en este caso sería que tenemos que meter esta temperatura estándar y presión estándar a nuestra ecuación de gas ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el gas ideal la temperatura de referencia es una temperatura estándar y una presión estándar, ¿sí? Que se denominan pues presiones estándar, condiciones estándar. Y entonces la ecuación del gas ideal la podemos escribir así. La presión estándar por el volumen estándar va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura estándar, ¿sí? Si dividimos esta ecuación, vamos a decir que es la ecuación 1, entre la ecuación 2, entonces nos quedaría que PB entre PB estándar, volumen estándar, es igual a N por T entre T estándar, ¿sí? Entonces, básicamente es como si tuviéramos nosotros una referencia de propiedades estándar y estas condiciones estándar son estas que les mencionan yo aquí. Si algún problema les dice el fluido entra a las condiciones estándar, nosotros sabemos que va a entrar a 0 grados Celsius y una atmósfera y que se va a comportar como un gas ideal, ¿sí? Al menos que el texto diga lo contrario. Si tienen un gas un poco raro, ¿sí? Un gas que tenga o una mezcla de gases que tenga un comportamiento raro, inclusive a condiciones de presiones y temperaturas estándar, entonces ahí se los diría, ¿sí? Pero en general, si no dice nada, si un gas está a condiciones estándar, se comporta como un gas ideal, ¿sí? Entonces, algo interesante es que si nosotros hacemos siempre la comparación con las presiones, volúmenes y temperatura estándar, entonces no es necesario conocer el valor de R, ¿sí? Entonces aquí el libro les muestra aparte cuáles las condiciones estándar, ¿sí? El volumen estándar es 22.4 metros cúbicos o 22.4 litros por mol o 359 pies cúbicos por libra mol, ¿sí? Estos serían los metros cúbicos estándar o el volumen estándar, ¿sí? O en inglés a veces si lo ponen es standard cubic meters, ¿sí? O standard cubic feet, ¿sí? Que son los pies cúbicos estándar, ¿sí? ¿Sí? Y más que nada es importante que las tengamos en cuenta porque muchas veces, como les digo, en los manuales o en los equipos que se adquieren, a lo mejor les dicen, bueno, esta tubería soporta tanta velocidad de un flujo a condiciones estándar, ¿sí? Entonces, si tú vas a manejar flujos diferentes de las condiciones estándar, entonces tienes que hacer tu ajuste, ¿sí? Correspondiente.
Muy bien. Entonces, aquí aparte tenemos las condiciones estándar para los gases, ¿sí? Tenemos las condiciones estándar del sistema internacional, que son 0 grados, una atmósfera, y estos son los metros cúbicos por mol, ¿sí? O en el sistema estándar de centímetros y gramos, ¿sí? Tenemos litros, atmósferas, 0 grados, o en el sistema de ingeniería americano, que tendríamos los grados Rankine, que básicamente es convertir a Rankine, una atmósfera, y nos da 359 pies cúbicos por libra mol, ¿sí? Entonces, algo muy importante cuando hacemos balances de materia es aquel correspondiente a cuando tenemos mezclas de gases, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un gas dentro de un volumen que está a una temperatura y presión, ¿sí? Podemos nosotros tener aquí tanto moles de A, por ejemplo, como moles de B y moles de C, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener Na moles de la sustancia A una presión A y volumen A, ¿sí? Después vamos a tener moles de B la cual va a tener una presión B y un volumen B. Y a su vez vamos a tener moles de C a una presión C y un volumen C, ¿sí? Entonces, a cada una de estas presiones se le llaman presiones parciales, ¿sí? Que creo que ya lo debieron de haber al menos tocado en fisicoquímica, ¿sí? ¿Qué significa una presión parcial? Una presión parcial, ¿sí? O sea, por ejemplo, PA, PB o PC en este caso, o podemos tener más DF, lo que sea, ¿sí? Recuerden que todo el sistema está a una temperatura y presión. Entonces ahora tenemos presiones parciales, ¿sí? Y esta presión parcial significa la presión que ejercerían ya sea N moles de A o N moles de B o N moles de C, ¿sí? Si estos se encontraran solos en el volumen y a la temperatura del sistema, ¿sí? Y lo mismo es para el volumen parcial, ¿sí? El volumen parcial, ya sea VA, VB o VC, es el volumen que ocuparía ya sea Na, Nb o Nc, ¿sí? Solos a la presión y temperatura del sistema, ¿sí? Aquí, del sistema, ¿sí? O sea, estos de aquí. Bueno, entonces,
si nosotros tenemos aquí nuestro sistema con los moles adentro de Na, Nb y Nc, entonces estos gases A, B y C podemos asumir que se comportan como gases ideales, cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, esto es una suposición, ¿sí? No sucede siempre, solamente sucede a las condiciones de presiones bajas y temperaturas bajas, ¿sí? Aparte de que a veces hay unas mezclas de gases que tienen tanta interacción unas con otras por su propiedades físico-químicas que a veces tampoco podemos asumir esto. Pero en el caso de que asumamos esta condición, tendríamos a lo que le llamamos una mezcla de gases ideales, ¿sí? Y al tener una mezcla de gases ideales, entonces nosotros sabemos que tenemos un total de moles de Na más Nb más Nc. Y estos total de moles ocupan un volumen V, que es este volumen del sistema, ¿sí? Por lo que el volumen depende del volumen de A, del volumen de B y del volumen del C. Y estos están a la presión y temperatura del sistema, ¿sí? Entonces, con estas dos ecuaciones, ¿cómo pudiéramos nosotros calcular si tenemos la ecuación de gases ideales, que es PV es igual a nRT, ¿cómo pudiéramos calcular la presión parcial? Pues la presión parcial sería la presión de A por el volumen total, porque recuerden que la definición de la presión parcial es la presión que ejercería cada uno de estos moles si estuvieran al volumen del sistema y la temperatura del sistema, ¿sí? Entonces aquí sería la presión de A, que se encuentra en todo el volumen del sistema, ¿sí? Igual a los moles de A por R por la temperatura del sistema, ¿sí? Entonces, si vamos a decir que esta es nuestra ecuación alfa y esta nuestra ecuación beta, si dividimos beta entre alfa, ¿sí? Nos quedaría que la presión de A por el volumen es igual a los moles de A por R por T, ¿sí? Entre la presión por el volumen igual a los moles totales, ¿sí? Por R por T. Entonces aquí este volumen se va con este volumen, R con R, T con T, y nos queda que la presión parcial de A entre la presión total es igual a los moles de A entre los moles totales, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que los moles de A entre los moles totales, pues sería nuestra fracción molar de A, ¿sí? Es nuestra fracción molar de A, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que la presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por la presión total, ¿sí? Entonces, esto le llamamos la presión parcial de A, ¿sí? Es igual a la fracción molar de A
multiplicado por la presión del sistema. ¿Sí? Entonces sabemos que como la fracción de A más la fracción de B más la fracción de C tiene que ser igual a 1, ¿sí? Entonces, si juntamos todas las presiones parciales, por ejemplo, la presión parcial de B sería la fracción de B por la presión, y la presión parcial de C sería la fracción de C por la presión, ¿sí? Entonces, la fracción de B por P más la fracción de C por P más la fracción de A por P, ¿a qué sería igual? Sería igual a la presión por la fracción de A más la fracción de B más la fracción de C, ¿sí? Que sería igual a, esto es igual a 1, y entonces esto sería igual a la presión. Entonces podemos decir que la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el volumen parcial, ¿sí? Entonces, el volumen parcial, ¿cómo lo definimos? El volumen parcial lo definimos como el volumen que ocuparía los moles específicos del gas solos a la presión y temperatura del sistema. Entonces, a la presión, si empezamos con la ecuación de gas ideal, a la presión del sistema por el volumen parcial de A va a ser igual a los moles de A por R por la temperatura del sistema, ¿sí? Entonces, nuestro volumen parcial de A sería igual a NA por RT sobre la presión, ¿sí? Entonces, esto sería, vamos a decir, nuestra alfa prima, ¿sí? Y la ecuación de gas ideal para todo nuestro sistema sería la presión por el volumen es igual a los moles totales, sería volumen total del sistema, por R, por la temperatura, ¿sí? Entonces el volumen total sería igual a los moles totales por RT entre la presión. Entonces si esta la hacemos nuestra beta prima y dividimos alfa prima entre beta prima, nos quedaría que el volumen de A entre el volumen total es igual a los moles de A por RT entre P entre los moles de T por RT entre P, ¿sí? Entonces, P con P se va, R con R se va, T con T se va, y nos quedaría NA sobre NT. Entonces, de nuevo, ¿sí? Na sobre NT es igual a la fracción molar de A. Entonces, el volumen de A va a ser igual a la fracción de A por el volumen total, ¿sí? Y si hacemos lo mismo, ahorita, sabemos que YA más YB más YC es igual a 1, las fracciones. Entonces, por ejemplo, el volumen de A más el volumen de B más el volumen de C sería igual a la fracción de A por el volumen más la fracción de B por el volumen más la fracción de C por el volumen, ¿sí? Y como YA, YB y YC la suma es igual a 1, entonces el volumen parcial de A más el volumen parcial de B más el volumen parcial de C es igual al volumen total.